Bueno, ya vimos lo que son las calorías y lo que son los macronutrientes. Ahora hablemos un poco sobre el metabolismo. El metabolismo es todo el conjunto de reacciones químicas y fisicoquímicas que ocurren en cada célula de nuestro cuerpo. Apréndanse esto, conjunto de reacciones bioquímicas y fisicoquímicas que ocurren en cada célula de nuestro cuerpo. No lo voy a escribir. Este proceso se trata básicamente de descomponer a los macronutrientes y producir la energía que necesitamos. Entonces eso sí lo voy a poner, que los macronutrientes se transforman en energía. Los macronutrientes cuando son asimilados por el cuerpo, por nuestro cuerpo, ya deben de llegar en su forma más sencilla posible a la célula. Es decir, las proteínas tienen que llegar como aminoácidos, los glúcidos tienen que llegar como monosacáridos y los lípidos tienen que llegar ya como ácidos grasos, ya en su forma siempre en la más simple, porque así son más fáciles de sintetizar o de asimilar por la célula. Dentro del metabolismo existe un proceso llamado respiración celular, que consiste básicamente en 4 etapas y las cuales les mencionaré de manera muy general, porque este es un proceso bastante complejo. La primera etapa, la número 1, se llama glucólisis, y en ella el monosacárido llamado glucosa reacciona químicamente para producir un importantísimo compuesto llamado piruvato. Voy a poner aquí glucosa, se va a convertir en piruvato, además de algunas moléculas de otro compuesto llamado ATP, piruvato y ATP. Ya les diré qué quiere decir ATP. Ahora, la segunda etapa es la oxidación del piruvato. Es decir, el producto de la glucólisis es enviado a la mitocondria de cada célula, oiganlo bien, a la mitocondria, y es ahí donde le ocurre una oxidación, transformándose en otro compuesto llamado acetilcoenzima A, que se abrevia acetil-co A mayúscula, acetilcoenzima A. Esto quiere decir. Ahora, la tercera etapa es ya el mencionado ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, porque es un ciclo que produce gran cantidad de ácido cítrico, y en el cual, en este proceso, en el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A, que era el producto de la oxidación del piruvato, el acetilcoenzima A reacciona con otro compuesto llamado oxaloacetato. Lo voy a poner aquí, que el acetilcoenzima A reacciona con el oxaloacetato. Esto vayanlo escribiendo. Y después estos dos ya se van transformando, atraviesan una serie de reacciones por todo el ciclo de Krebs, hasta que al final el resultado va a ser ATP. Y se regenera el mismo compuesto llamado oxaloacetato, también se queda prácticamente, reacciona y después vuelve a ser de nuevo oxaloacetato. Y además que este servirá como en la siguiente vuelta del ciclo de Krebs, se va a reutilizar el oxaloacetato. Además se genera como producto el dióxido de carbono, es decir, el CO2, y otras moléculas como por ejemplo una llamada NADH y FADH2, cuyos significados no voy a mencionarles porque no quiero saturarlo de información, es algo un poco complicado de comprender. Entonces, estos son términos muy pero muy generales de lo que ocurre en la respiración celular. Y en la cuarta etapa, llamada fosforilación oxidativa, estas moléculas de NADH y de FADH2 se transforman en ATP. Como les digo, esta es la fosforilación oxidativa. De lo que quiero que se den cuenta es que en 3 de las 4 etapas, en la primera, por ejemplo, en la primera, en la tercera y en la última etapa, en la cuarta, se genera un producto llamado ATP, y que sí quiero que se aprendan. El ATP significa adenosín trifosfato. Son siglas, igual que también NADH y FADH2 son siglas de un compuesto químico. ATP son las siglas de adenosín trifosfato. Aquí está la A, aquí está la T y la F en este caso, que
se refiere a la palabra fosfato en inglés que empieza con P, por eso fósforo es el símbolo P, por el nombre en inglés. Y este adenín trifosfato, llamado comúnmente ATP, es nada más y nada menos que la molécula que transporta la energía. No nada más en los seres humanos, sino también en todos los seres vivos. Esta es la molécula de la energía. Esto significa, escúchenlo bien, que la respiración celular es básicamente el proceso metabólico en el cual ciertos compuestos químicos, como en este caso la glucosa, se degradan para dar lugar básicamente a dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Lo voy a escribir aquí abajo. Respiración celular produce CO2, o sea, dióxido de carbono, agua y ATP, que es la energía, es la molécula que transporta la energía. El ATP, como les digo, se va a encargar de transportar la energía y liberarla en cada parte de nuestro cuerpo, siempre que nosotros la necesitemos. No olviden que la respiración celular se lleva a cabo mayormente en la mitocondria. Recuerden la palabra mitocondria. Todo eso se lleva a cabo en la mitocondria, mitocondria, que es parte de la célula. Dicha la importancia del ATP, puedo ahora explicarles las dos fases principales del metabolismo, las cuales son anabolismo y catabolismo. En el anabolismo, nuestro mismo organismo en cada célula se va a encargar de utilizar las moléculas sencillas para construir moléculas más grandes, porque es claro que no todas las proteínas que tenemos en el cuerpo, no todos los aminoácidos los utilizamos para poder realizar nuestras actividades. No, las proteínas forman parte de nuestros músculos, de nuestra piel, de nuestros huesos. Hasta en la misma estructura de las células está formada por proteínas. Los lípidos y los glúcidos sí, nos sirven más que nada para darnos energía. Pero normalmente las proteínas son las que se quedan en el cuerpo. ¿Para qué? Para regenerar todos nuestros tejidos dañados. Nuestras células producen aminoácido por aminoácido, uno por uno producen. Eso se lleva a cabo en el ribosoma, de acuerdo a los códigos que les manda el ADN a través del ARN. Esto ya lo vieron en biología. Y esos aminoácidos se combinan para formar proteínas que más tarde serán enviados precisamente a nuestra piel, a nuestros huesos, etc. Las proteínas que nuestro cuerpo no puede formar son las que debemos de obtener de los alimentos. Entonces, este proceso en el cual nuestro organismo construye moléculas complejas como proteínas, o bien cuando va armando ácidos grasos para convertirlos en triacilglicéridos, se llama anabolismo. Pero fíjense bien, nuestro organismo también requiere energía en forma de ATP para poder construir moléculas y regenerar los tejidos. Relacionen siempre la palabra anabolismo con construir. Lo voy a poner aquí para que se acuerden. Aquí es construir. Y construir moléculas complejas. Esto es el anabolismo. Construyen moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Ahora, en la segunda etapa, que es el catabolismo, ocurre exactamente lo contrario. Mientras en el anabolismo la célula se encarga de construir moléculas complejas para mantener nuestro cuerpo sano y fortalecido todo el tiempo, dentro de la misma célula hay aminoácidos, hay monosacáridos y hay ácidos grasos. Como les dije al principio, se encuentran en constante desintegración para poder formar ATP. El mismo ATP que nosotros vamos a utilizar para poder caminar, para poder hablar, el mismo que están utilizando en este momento para poner atención a lo que les estoy diciendo y razonar cada palabra que yo digo, y que también es el mismo ATP que nuestras células utilizan para funcionar. O sea, vean cómo todo nuestro cuerpo es un ciclo. Degrada moléculas para convertirlas en energía, que es el catabolismo, y luego utiliza la misma energía para construir más moléculas, que es el anabolismo. Ahora, entonces, relacionen siempre la palabra catabolismo con destruir. Voy a poner destruir o desintegrar moléculas complejas. ¿Para qué? Para convertirlas en energía. Nada más.
Entonces, otra vez, catabolismo destruye moléculas complejas, las convierte en moléculas más pequeñas, incluidas el ATP. Y el anabolismo no produce ATP, nada más construye moléculas complejas a partir de moléculas pequeñas. Otra vez, catabolismo convierte moléculas grandes en moléculas pequeñas. Anabolismo convierte moléculas pequeñas en moléculas grandes, las arma. Ahora bien, hablemos más del catabolismo. Nuestro cuerpo es una fábrica constante de proteínas y energía, pero ¿cuánta energía produce nuestro cuerpo en un día? Esto depende del tipo de alimentos que consumamos. Fíjense bien, 1 gramo de proteína produce 4 kilocalorías. 1 gramo de glúcidos produce 4 kilocalorías. Y 1 gramo de lípidos produce 9 kilocalorías aproximadamente. ¿Ven lo que les comentaba en la clase anterior? Los lípidos producen más del doble de kilocalorías en el cuerpo que las proteínas y que los glúcidos. Ojo con lo que les digo, es lo que producen, no lo que contienen. Yo no puedo decir, es que 1 gramo de proteínas contiene 4 kilocalorías. No, porque no es lo que contienen. Es que ya que está dentro de nuestro cuerpo, al pasar por todos los procesos metabólicos, cada gramo de proteínas termina produciendo en total 4 kilocalorías de energía. Obviamente esto en forma de ATP. Bueno, cada persona, ustedes, yo, el vecino, realizamos diversas actividades diarias. No hablo tampoco de si hagamos ejercicio o no. Hablo de todo, todas las actividades. Porque cada actividad, por pequeña que sea, va a consumir una cierta cantidad de calorías. Aunque sea pequeña, no importa. Esto quiere decir que ustedes en este momento están consumiendo calorías solo por el hecho de estar viendo este video. Claro que si ahorita ustedes se pusieran a dar una vuelta a la cancha del deportivo corriendo, van a gastar la misma cantidad de calorías que si vieran mi video unas 20 veces, por ejemplo. Mientras mayor sea el esfuerzo, más calorías gastarán o quemarán. Veamos algunos ejemplos para que se den una idea de cuántas kilocalorías gastamos por cada actividad diaria. Aquí está. Cuando hacemos un ejercicio aeróbico, es decir, todo aquel ejercicio en el cual necesitemos controlar la respiración combinándolo con actividad física y de esta manera quemar calorías de forma más eficiente, por ejemplo hacer cardio, nos hará gastar en total aproximadamente 178 calorías. Recuerden que muchos autores manejan esta palabra de forma universal, como calorías. Es decir, dicen caloría en lugar de kilocaloría, ya que una caloría normal, una caloría original, es muy insignificante. Bueno, si jugamos básquet, por ejemplo, baloncesto, consumiremos aproximadamente 258 kilocalorías. Tareas domésticas, por ejemplo, tareas del hogar, entre 75 a 125 kilocalorías. Incluso, como se darán cuenta, hasta ver la televisión hará que consumamos entre 60 a 75 kilocalorías. De acuerdo con esto, es evidente que todos consumimos una cierta cantidad de calorías diariamente. Y esta debe ser más o menos igual a la cantidad de calorías que obtendremos de los alimentos. El mínimo de calorías que necesitamos diariamente se conoce como metabolismo basal, que es el título de este tema. O bien se puede llamar tasa metabólica basal y depende de muchos factores, entre ellos la edad, el peso, el sexo y la actividad física que hagamos. En la tarea que les voy a dejar, cada uno de ustedes deberá calcular su tasa metabólica basal o TMB con un método diseñado por la FAO, la OMS y la ONU, el cual les explico a continuación. Primero, tenemos que estar seguros de qué tipo de actividad física realizamos. Y además, primero tenemos que consultar esta tabla que estamos viendo aquí. Son las ecuaciones del método FAO, OMS, ONU. Cada ecuación varía de acuerdo al sexo, aquí está hombres y mujeres, y varía de acuerdo a la edad de cada uno. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscarnos en esa tabla. ¿Cuál es mi edad? Yo estoy entre 18 a 30 años. Voy a eliminar los demás. Aquí estoy. Y soy hombre, entonces voy a utilizar esta ecuación para calcular mi TMB. Voy a calcular cuántas kilocalorías necesito al día consumir. Entonces, esta es mi ecuación.
¿Qué quiere decir? Es 15.3, que es un número ya fijo, ya de acuerdo a mi edad, ya está estandarizado, ya no lo facilitaron, por decirlo así. Y lo voy a multiplicar 15.3 por P. ¿Qué es P? La P es mi peso o mi masa corporal. Mi peso. ¿Cuánto es lo que peso yo? Yo peso 78 kilos. Entonces voy a multiplicar 15.3, lo voy a hacer de este lado y lo voy a escribir aquí. Va a ser 15.3 multiplicado por mi peso. ¿Cuánto es mi peso? 78 kilogramos. Esto va a ir todo junto, lo voy a poner entre paréntesis. Primero voy a multiplicar el número que ya está fijo ahí, la constante, que es 15.3 por mi peso. Una vez que ya lo multiplique, lo voy a realizar, esto me da 1193.4. Esto me dio de la multiplicación. Ahora a esto le voy a añadir, aquí está, 679. Esto es lo que dice de acuerdo a mi edad y a mi sexo. Entonces voy a añadirle esto, va a ser más 679. Vamos a ver cuánto me da. Me da 1872. Esto es lo que me dio. Ahora, eso no va a ser todo. ¿Qué voy a hacer con esa cantidad que me dio de mi ecuación? Vamos a ver la siguiente tabla. Esta tabla lo que incluye es la actividad que uno realiza de acuerdo a ciertas acciones, ciertos esfuerzos. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber si yo realizo actividad ligera, si realizo moderada o si realizo intensa? Voy a leer cada uno de estos cuadros. ¿Por qué? Yo requiero saber esto porque después viene una tabla que dice factor de actividad del método FAO-OMS-ONU. Son tablas que les voy a pasar a ustedes también. Y dice aquí que yo voy a multiplicar lo que me salió en la ecuación anterior por uno de estos números, dependiendo de la actividad física que yo realice y obviamente dependiendo de mi sexo. Vamos a ver, aquí está. Incluso me puedo basar yo de aquí. Si yo tengo una actividad física sedentaria, es porque no tengo actividad prácticamente. Si tengo actividad física liviana o ligera, es porque tengo actividad física 3 horas a la semana por lo menos. En moderada tengo 6 horas semanales y en intensa tengo de 4 a 5 horas diarias de actividad física. Pero ya está desglosado en la parte de arriba. Debo de saber qué número voy a utilizar para multiplicarlo por mi resultado anterior, que era 1872. Entonces eso se multiplica por lo que yo descubra ahorita en lo que voy a decirles. Bien, obviamente sin actividad no está aquí porque es nada de esto lo que yo realizo. Vamos a ver, si yo realizo actividad ligera es porque tengo un esfuerzo pequeño en todo lo que yo hago. No sé, a lo mejor nada más me levanto para ir al refri y sacar comida de ahí, no sé, cosas muy sencillas. Puedo leer aquí que dice latidos del corazón o ritmo cardíaco. Más o menos yo sé todos los días, si no hago mucha actividad, sé que mis latidos van a estar siempre normales. Si hago actividad como correr, como cargar cosas, sé que mis latidos van a aumentar a un ritmo un poco más alto que el normal. Ahora, la respiración, si yo hago actividad ligera, sé que aumenta solamente un poco. Si mi intensidad de fatiga es muy baja, es porque es ligera. Y además vienen aquí actividades diarias como caminar, por ejemplo, a un ritmo suave. Nada más voy a caminar a la tienda a comprar leche. Eso no requiere casi ningún esfuerzo. Ahora, una moderada es un esfuerzo considerable, que los latidos del corazón sean más rápidos de lo normal, la respiración sea un poco más acelerada que de lo normal, de otros días que no hago nada, intensidad y fatiga moderada, que me canso, más o menos me canso. Y aquí unos ejemplos como levantar pesas, como hacer ejercicios aeróbicos, como por ejemplo cardio, como ir a hacer zumba, por ejemplo, bailar, etcétera. Mientras que ya una actividad física elevada o intensa ya requiere un esfuerzo elevado, ya requiere que los latidos sean mucho más rápidos porque todo el tiempo estoy como que muy activo, que la respiración sea más fuerte y que ahora sí haya una presencia de sudor, que siempre esté sudando por mi actividad física que yo realizo, que la intensidad y que la fatiga sea muy elevada. Y como ejemplos aquí están: jugar fútbol, jugar voleibol, escalar, correr, nadar, andar en bicicleta, etcétera. Cualquier esfuerzo que requiera
todos esos parámetros que aparecen aquí. Ahora, yo por ejemplo en este caso puedo decir que mi actividad física es ligera, ok, porque yo lo que hago nada más es hacer videos y revisar tareas, y eso también me gasta una cierta cantidad de calorías. Entonces va a ser actividad física ligera en mi caso, nada más. En el de ustedes va a ser totalmente diferente, o a lo mejor va a ser igual, depende de lo que hagan. Entonces voy a buscar donde diga actividad física ligera. Aquí está. Como soy hombre, voy a utilizar este numerito de aquí, liviana o ligera, hombre, y 1.55 va a ser el número que voy a utilizar para poder calcular el número de calorías que yo requiero consumir en un día. Ya está. Ahora sí, me regreso al número que me salió en la ecuación de la OMS, que fue 1872, y lo voy a multiplicar ahora sí por 1.55. Vamos a ver cuánto me da. Me dio 2901.6 calorías, kilocalorías. Recuerden que es kilocalorías. Aquí está. Esto es la cantidad de kilocalorías que yo debo de consumir de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mi sexo, de acuerdo a mi actividad física y también de acuerdo a mi peso. Todos esos parámetros se van a juntar para poder determinar cuánto requiero yo consumir de energía diariamente. Ahora sí, tiene que salir un número parecido a este para ustedes. Tampoco que sea, por ejemplo, 1000. Si es 1000 va a ser demasiado poco. Si es más de 4000 kilocalorías, pues va a ser también, yo creo que muy exagerado, ¿no? Más o menos en un rango entre 1000 y unas 3000 kilocalorías para cada quien, dependiendo de cuánto de su actividad física que realicen. Ahora es importante que conozcamos nuestro peso, porque sin él no podremos calcular nuestro TMB. Si ustedes por alguna razón en su casa no tienen una báscula para pesarse y tampoco les es posible acudir a un consultorio médico a pesarse, no hay ningún problema. Pregunten a sus tutores aproximadamente cuál es el peso de ustedes, ellos deben de saber. O bien revisen su tarjeta de citas dependiendo del seguro médico que tengan. Y debe aparecer en la cita más reciente en su papelito, en su tarjetita, cuánto fue lo que pesaron la última vez que fueron a consulta. Ya de ahí hagan un estimado, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo del tiempo que haya pasado. Nada más no vayan a ver una de cuando tenía 5 años, tampoco. O bien pueden buscar una receta médica en la que diga su peso en kilogramos. ¿Qué haremos con esto en el próximo tema? Pues nos vamos a basar en su TMB, en el TMB de ustedes, para que puedan diseñar un plan alimenticio, no una dieta, es un plan alimenticio saludable, que no se pase de calorías, pero que tampoco le falten. Deben de consumir, por ejemplo, yo haré uno para mí, que me abarque las 2901 calorías que yo requiero, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si nos pasamos? Por ejemplo, yo que requiero esto en kilocalorías al día, pero a lo mejor siempre consumo 3500 calorías, por ejemplo, ¿no? Obviamente no me voy a poner a contarlas ni a medirlas, ¿verdad? Solamente es un estimado. Pues obviamente de acuerdo a mi actividad física, yo consumiré nada más 2901.6 kilocalorías de las 3000 que en realidad mi cuerpo produjo. Perdón, de las 3500. ¿A dónde se van a ir las otras casi 600 kilocalorías? Pues nuestro cuerpo almacena ATP en el tejido adiposo. Ese ATP o energía se va a quedar como una reserva en reposo hasta que nuestro cuerpo llegue a poder utilizarla. ¿Qué tal si yo diariamente le estoy metiendo a mi cuerpo, a esa reserva, de 500 calorías de más o de 1000 calorías de más? Y digamos que el cuerpo solo ocupa un poco de la reserva, entonces se va acumulando, se va llenando la reserva de tal forma que mi cuerpo ya no sabe qué hacer con tanta caloría que está en reposo. Pues poco a poco esta energía se va transformando hasta que finalmente se convierte en grasa. Esta grasa se queda acumulada precisamente en el tejido adiposo, que son todos los tejidos blandos de nuestro cuerpo y que principalmente se encuentran en nuestro abdomen. ¿Qué pasa entonces? Que por tantas veces que yo le metí duro a los tacos, esas calorías que ahora son grasa hicieron que mi masa corporal aumentara de manera brusca, lo que ahora se me nota en el abdomen. Ya
es cuando digo que ya engordé, ya estoy gordo. Entonces siempre es mejor mantener una alimentación equilibrada entre proteínas, glúcidos, lípidos, y que siempre cumpla con nuestro TMB, con la cantidad de kilocalorías que requerimos consumir al día. No solo para no engordar, sino para que esa grasa no se acumule en nuestra sangre y nos cause problemas cardíacos a futuro. Además, esta grasa que se almacena en nuestro tejido adiposo se conserva como ácidos grasos, los cuales después se van convirtiendo en triacilglicéridos. Recordemos que un triacilglicérido es un compuesto químico formado por 3 ácidos grasos que están unidos a un compuesto que se llama glicerol. Por eso son triacilglicéridos. Triacil, que tiene 3 ácidos, glicérido, que tiene un glicerol. Triacilglicéridos. Y esos triglicéridos que conocemos así, o triacilglicéridos, es lo que después tenemos en nuestra sangre y que nos tapa a veces las vías, todos los conductos, todas las arterias. Y por eso tenemos problemas cardíacos a futuro. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. En el siguiente y ya último tema del curso cerraremos con el diseño de un plan alimenticio. Nos vemos hasta entonces.